Hola, mi nombre es Oliver Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona. Me encuentro con mis compañeros William Carrillo y Sebastián González y expondremos acerca del tema métodos de frenado en motores DC para la materia máquinas eléctricas. Como primera parte tenemos la conceptualización. Decimos que es un motor DC. Un motor DC o de corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica a través de un movimiento rotatorio. También podemos decir que pues, la mayoría de formas de construcción de un motor DC se basa en fuerzas magnéticas y dispone de mecanismos internos de tipo eléctrico o electromecánico que también pueden ser característicos de los motores de corriente continua convencionales. Además de esto, decimos que ellos tienen un acumulador, que lo que hace es cambiar periódicamente el flujo o la dirección de corriente dentro del motor. Definiremos los métodos de frenado. Para nosotros, ¿qué es un método de frenado? Un método de frenado se utiliza cuando los motores de corriente continua en los accionamientos eléctricos no solamente se necesita arrancar, regular la velocidad con suavidad y precisión, sino que también a menudo se requiere parar el motor rápidamente. Por eso decimos que el frenado eléctrico se emplea generalmente en aplicaciones para detener una máquina accionada por motores o para tener la velocidad adecuada de la máquina durante su desaceleración. En esta parte decimos que el frenado eléctrico se utiliza en aplicaciones donde requieren paradas frecuentes, paradas rápidas, paradas precisas o paradas de emergencia. Un ejemplo de mayor escala es el freno en los trenes, donde el frenado eléctrico permite paradas suaves sin inconvenientes para los pasajeros. Para estos métodos de frenado en motor DC, el primer método que vamos a exponer se llama frenado regenerativo o por recuperación. El segundo método se llama frenado reostático o dinámico. Y el tercer método se llama frenado a contracorriente. Bueno, en esta parte expondré acerca del primer método de frenado para motores DC. Y el primer método se llama frenado regenerativo o por recuperación de energía. Este régimen de frenado solamente es posible si la máquina de corriente continua que funciona en régimen motor se mueve por el mecanismo accionado con una velocidad superior a la correspondiente a su marcha en vacío. Vamos a considerar, por ejemplo, un motor DC con excitación independiente, como se muestra aquí en esta figura, donde podemos observar un motor con excitación independiente. Si se denomina la resistencia de armadura, como la podemos ver acá, según nuestro anotador, la resistencia de armadura, la resistencia total del circuito inducido, el valor de la corriente absorbida por la máquina en condiciones de funcionamiento, se puede expresar en la siguiente ecuación. La ecuación número uno, la ecuación de la corriente absorbida, donde la corriente va a ser igual al voltaje total a la entrada del circuito menos la FEM sobre la resistencia de armadura. Podemos observar en esta expresión que la FEM del motor y su valor es menor a la tensión aplicada a la entrada, que es B total. Por lo que la corriente absorbida o la corriente de armadura tiene la forma, la, el sentido, como se muestra en la figura. Listo, acá también podemos analizar la característica par velocidad, que es cuando la máquina se comporta como generador y la ecuación característica de esta está expresada de la siguiente manera. La ecuación número 2, ecuación par velocidad. Y esta ecuación nos define igualmente un sistema de coordenadas que nos lleva a una pendiente, la cual es proporcional a la resistencia total del circuito del el rotor. Como podemos ver acá, es importante mencionar el escenario donde si la resistencia adicional que se le agrega al motor de arranque es cero, la resistencia del inducido vendría siendo igual a esta resistencia adicional. Y la recta correspondiente a esta relación es la recta CBAD. Y también la podemos denominar característica natural mecánica del motor. Para un determinado flujo
inductor existe una velocidad para cual la FEM del motor es igual a es igual a la tensión de red y cuyo valor es la velocidad del vacío, como lo podemos ver en la anterior ecuación, en la ecuación número 3. En la ecuación número 3, bueno, podemos observar la relación de la igualdad de la velocidad y la velocidad en el vacío. Vamos para la siguiente gráfica nuevamente. Entonces, en este punto la máquina funciona en el punto de trabajo B, que es el límite entre el primero y el segundo cuadrante de la curva par velocidad. En este punto de trabajo, y de acuerdo con la ecuación 1, ya la vimos anteriormente, la corriente inducido es igual a cero, por lo que el motor no puede desarrollar ningún par en electromagnético en el eje. Otro escenario es, por ejemplo, si por cualquier procedimiento se hace girar la máquina a una velocidad n superior a la velocidad de vacío, como lo podemos ver acá. Es evidente que la fuerza electromagnética del motor será superior a la tensión aplicada en la entrada, de tal modo que la corriente de armadura del inducido cambiará de signo respecto al mostrado en la figura, en esta figura. Esta corriente, por lo tanto, cambiará de signo, cambiará de sentido, saliendo hacia el rheostato de arranque. En esta situación, la máquina de corriente directa trabajará como generador y la red actuará como receptor de energía, frenando a la máquina. Este punto lo podemos decir que esta red va trabajando en el segundo cuadrante, donde se comporta como generador. Esta forma de frenado, este método de frenado para motores de corriente directa, es una forma en la que la energía cinética del motor se devuelve al sistema de alimentación. Este tipo de frenado es posible cuando la carga impulsada obliga al motor a funcionar a una velocidad superior a su velocidad en vacío y con una excitación constante. A continuación expondré el método 2 del frenado rostático o dinámico de un motor. Para este caso, tenemos que el método 2 hace referencia al frenado rostático o dinámico de un motor, que es el frenado dinámico hace el uso del comportamiento de un motor como generador si se desconecta el inducido del motor de la red de alimentación mientras éste permanece en excitación. La máquina ya no producirá un par motor, lo cual nos indicaría que la corriente de entrada sería igual a cero. Y debido a esta acción, el par resistente se acabará parando al cabo de un cierto tiempo. Este cierto tiempo estaría o dependería de la energía cinética que ya haya acumulado nuestro motor en el transcurso de tiempo en el cual ha estado funcionando. Pero si al separar el inducido de la carga de red, inmediatamente como una resistencia de carga, manteniendo en todo momento la excitación del inductor, la acción de frenado aumentará enormemente. En esta situación, la energía producida por el motor, que funcionará como un generador, es transformada en calor por efecto de Joule en las resistencias de carga conectadas al inducido del motor. A continuación, tenemos que se muestra un esquema eléctrico del motor correspondiente con la excitación independiente. También tenemos que si se considera en el momento en el que la conmutación de la fuerza magnetomotriz del motor es igual a E, el valor de nuestra corriente de entrada sería igual a la siguiente ecuación que tenemos más adelante, la cual es la primera de nuestras ecuaciones, en la cual podemos ver que tenemos la fuerza magnetomotriz que es igual a E, nuestra corriente de entrada que sería la que necesitaríamos en este momento, o la que sería nuestra variable de interés, y para este caso tendríamos que decir que tiene un valor negativo y por consiguiente el par de frenado desarrollado por la máquina es negativo y el valor sería el siguiente, el de nuestra ecuación 2, que sería T igual a KT, K sub T, por phi, por la corriente de entrada, que sería igual a la ecuación que tenemos ahí, donde tenemos a KT, KE, por N, por phi al cuadrado sobre RI más la R externa, o nuestra resistencia externa. Esto es el par de frenado bueno, el par de frenado que es proporcional a la velocidad y es inversamente proporcional a la resistencia total del circuito del inducido, la cual es RI más más R externa. Y de esta ecuación pasamos a nuestra siguiente ecuación, de la cual podemos obtener el valor de velocidad, que sería igual a N, donde vemos que la de velocidad es negativa y tenemos que T sería igual a RI más R externa sobre KT más KE sobre phi al cuadrado. En este caso, el frenado rheostático o dinámico tiene características de par velocidad para diversas resistencias de carga
externas son las cuales son mostradas más adelante, que son dos rectas que pasan desde el origen coordenadas y tienen lugar en el segundo cuadrante. Supóngase que la máquina está funcionando como un motor en el punto de trabajo A. Para este caso tenemos las siguientes ecuaciones y pasamos de una vez a nuestra gráfica, que es la curva de par velocidad de la cual estábamos hablando anteriormente. En el momento de conectar el inducido sobre la resistencia externa, que es nuestra R externa, como podemos ver ahí, comienza el régimen de frenado dinámico y como debido a la inercia del rotor, la velocidad no puede cambiar instantáneamente, no habrá variación en la fuerza magnetomotriz del motor y el punto de funcionamiento se trasladará a nuestro punto D, el cual tenemos en esta parte de acá, en el que se obtiene un par de frenado igual a T. Y a partir de este momento la velocidad de rotación se va reduciendo siguiendo la recta DO, que es la que tenemos acá, que es nuestra recta DO, hasta llegar a pararse en el punto O. En este momento se debe desconectarse el motor de la red, ya que en caso contrario la máquina puede comenzar a girar en sentido contrario siguiendo el tramo de la recta OF, que es la que tenemos acá, que es nuestra recta OF. Seguiría en este cuadrante, del cuarto cuadrante. Para seguir con el frenado dinámico de un motor en serie hay que tener en cuenta que si se conserva el mismo sentido de rotación y las mismas conexiones entre el inductor y el inducido, la máquina de régimen de generador es imposible de cebar, ya que la corriente inductora tiende a anular el magnetismo. También tenemos como siguiente nuestras conexiones para el frenado reostático de un motor en serie de corriente continua. En este caso, podemos observar que en este caso los polos, vemos que anteriormente al dejar que la corriente inductora tiende a anular el magnetismo de nuestros polos o de los polos del motor, sería una máquina en serie solo si se puede cebar como generador y si su sentido de rotación es opuesto al que tenía como motor. Si se desea cebar el mismo sentido de rotación que tenía el funcionamiento como motor, es necesario invertir las conexiones del inductor y del inducido, tal como se demuestra en nuestra figura o en nuestro esquema que tenemos, que es la conexión de un motor en serie y la conexión del régimen de frenado dinámico, que es el que nos interesa en este caso. Para conservar este sentido de la corriente inductora, pese a la inversión de corriente del inducido que tenía el régimen del motor, en algunos casos de frenado dinámico se realiza separando los circuitos inductor e inducido y funcionando en conjunto como una máquina de excitación independiente de un nodo análogo señalado anteriormente, que es el que tenemos en el circuito B. A continuación continuaríamos con la parte C del frenado a contracorriente. Buenas noches, mi nombre es William Carrillo y hoy les vengo a hablar sobre el frenado a contracorriente. Este procedimiento de frenado se emplea cuando es necesario parar repentinamente un motor para luego poder invertir su marcha, como en ciertas aplicaciones de trenes o también las podemos utilizar en grúas de puerto. Para no alterar las conexiones del inductor, se aplica tensión al inducido en sentido inverso, lo que ocasiona un frenado brusco. El motor se para y luego inicia su marcha en sentido inverso. En algunos casos eh, se abre el interruptor principal, que en el instante en el que el rotor pasa a la situación de reposo, o sea, justamente antes de que el motor comience a girar en sentido contrario, se abre el interruptor. Bueno, como vemos en el esquema eh, de un motor en excitación independiente. Estas serían las ecuaciones. Esta, esta es la ecuación corriente del inducido. La segunda es la ecuación en corriente de sentido contrario. Y por último, la ecuación característica par velocidad. Por aquí está el esquema general de